Bienvenidos al Auditorio Nacional La de la Reta. Hoy nos visita el joven poeta Fabián Severo. Estás en Café Literario, estás en TNU, estás en tu casa. Como un sol que nasce ali tras o seu calito, alumeia todo dia em cima do rio e vai dormir lá, depois da casa dos Rodrigues. Da frontera como a lua, que hace la noche casi día, deitando luar nas margens del Quarém. Como el viento que hace bailar las banderas, como a chuva que leva os ranchos deles junto con los nuestros. Todos nós semos da frontera, como esos pájaros avoando de lá para aquí, cantando un idioma que todos entienden. Fabián Severo nació en Artigas, Uruguay, en 1981. Como os avós, Es docente de literatura y escritor. que o diabo amassou, sofrendo en este fin de mundo. En la casa de sus padres no había libros. Los únicos que tuvo en la infancia fueron un atlas que compraron sus padres y un diccionario que le regaló su tío. Na fronteira todo canto é de homem e menino que também sabe cantar é que ainda o arinduca com uma bem. Descubrió la literatura cuando cursó tercer año en el liceo. Oh mãe, sabia, sou de longe do mar. Siempre admiró la biblioteca de su padrino y alguna vez leyó, escondido, alguno de sus libros. Sabia, sou de longe do mar. Sou de lá. Recibió el premio Morosoli de bronce en la categoría poesía. Tierra vai contigo, por más que cruces el puente buscando otra sombra. Allá, Compiló textos de sus alumnos del Liceo de Toledo para los libros Fruto del Desierto, Huellas de Viento en la Arena y Los Soles de la Tormenta. La frontera, todo el canto es del hombre. Todas ellas son publicaciones declaradas de interés educativo por el MEC. Es que aún el aire induca. Participó junto al compositor Ernesto Díaz en el documental A Línea Imaginaria, sobre la frontera Uruguay-Brasil, de los directores Cintia Languier y Rafael Andreasa, de Moviola Films. Madre, sabia, soy de lejos del mar. Escribió los poemas y actuó en la obra El mundo en un lugar, de la directora Leticia Ehrlich, presentada en el Teatro Solís en el año 2013. Mar, soy de allá. En octubre del 2015 presentó su primer novela escrita en el español de la frontera, Viralata. Fabián, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, con muchas ganas de recibirte, teníamos expectativas. Hoy te presenté como un poeta joven, vos no lo escuchaste, pero ya lo vas a escuchar. Y qué manera de robar en este país, ¿no? Bueno, Sí, hasta los 50 sos una promesa, ¿no? sos una promesa. Sí, así que... Decime, promesa, en la frontera, ¿se puede invitar con café, con agua, con algún, Sí, con algún un café. jugo de bagallo? Sí, un jugo de burucuyá, le decimos. No, puede ser un cafecito. ¿Un cafecito? Sí. 2 cafés. ¿Agua querés? Un agua sin gas. Sin gas. Fabián, de verdad, ahora sí, vamos a arrancar. Tenía muchas ganas de conocerte porque lo único que tenía de vos era como una imagen onda Harry Potter, ¿no? Con esos anteojos
Y no sé si sos tan inocente, creo que no. No, sí. Hacen parte de la imagen. Es parte del trabajo de imagen. Me parece pertinente, por lo que leí, arrancar por tu infancia. No suelo hacer entrevistas que tengan que ver con la biografía y no me interesa que nos metamos en una cuestión biográfica, pero sí en algunas pinceladas que van a estar pensadas en tu obra. Por lo tanto, voy por ahí. ¿Qué es tu infancia? ¿Cómo la ves hoy? Vos hablas, y me parece, en tu trabajo, de que pensar y escribir, de alguna manera es construir memoria. Entonces voy por ahí. ¿Cómo fue tu infancia? Y el recuerdo es una ficción, ¿no? La memoria también es una ficción y yo a veces recuerdo mi infancia como en una calle de tierra en Artigas, Sí. en un barrio apartado del centro, a donde prometían que nos iban a poner el bitumen y estuvimos esperándolo. Yo me fui, no vino, pero ahora vino. Y de un barrio humilde, de una ciudad humilde, fronteriza, con calle de tierra, pasto, vecinos, perros ladrando en la madrugada. Más o menos esa es mi infancia o lo que recuerdo a veces de mi infancia, de mis vecinos. Siempre que puedo voy a Artigas y cuando puedo vuelvo al barrio. Por ejemplo, ahora hace muy poco que fui y fui al barrio nuevamente a verme con los vecinos, a recorrer algunas casas, a saludar a los que están y a los que ya no están. Y sigue más o menos Sí. igual. ¿Volvés cada tanto en tu memoria, aparte de volver físicamente? Vuelvo casi todos los días en mi memoria y vuelvo en mis sueños, por ejemplo. Siempre que sueño en esa calle de la casa de Domingo Balcaza. Sueño con mis vecinos de al lado, con el almacén de la esquina. En general mis sueños son ahí, en esa cuadra de Artigas del barrio Centenario. Muy pocas veces son en otro barrio, cuando me mudé ya adolescente, que me fui a un barrio que algunos le dicen industrial, otros le dicen Poleri, pero en general vuelvo a Artigas casi todos los días y escribiendo, ¿no? Cuando escribo, yo escribo todos los días. En lo de la escritura, me queda claro que hay como un volver y utilizar la escritura como una manera de construir ficción, de construir memoria. ¿Cuánto hay de la lectura en esa infancia? ¿Hay lectura? Mirá, en mi casa no había libros. Mi madre es costurera, modista, y mi padre un soldado del cuartel. Mi madre con un primer año de liceo y mi padre con un sexto de escuela. Y el primer libro que yo recuerdo en mi casa es un atlas, que creo que lo digo en Viralata, algo parecido a eso, ¿no? Y Tener un atlas, que lo único que trae, no es lo único que trae, pero traer un atlas, que lo que yo si voy al atlas pienso en fronteras, pienso en mapitas dibujados con fronteras, porque la frontera no es una línea. En el atlas yo puedo ver la división entre Brasil y Uruguay como una línea, pero en la vida real la frontera no es una línea, es un espacio, es un territorio, es algo a armar. ¿Vos viviste a cuánto de la frontera línea? yo vivía a unas 5 cuadras del río Cuaraín, por ejemplo. Tanto Bien. es así que cuando él se inflaba, Sí. llegaba a mi calle. No llegaba a mi casa, pero llegaba a la de algunos vecinos. Sigue Sí. llegando, ¿no? Porque el Cuaraín sigue entrando en las casas y corriendo los muebles. Y después cuando me mudé, me fui un poquito más lejos de la frontera, que es donde vive mi padre ahora en Artigas, pero vive en un cerro, a donde cuando voy de mañana y tomo mate ahí, a mí me gusta levantarme muy temprano para escribir, veo Brasil, ¿sí? Sí. Brasil está allá, yo estoy acá, o eso que alguien llama Brasil, o que el Atlas dice que es Brasil, que para mí es la misma tierra, el mismo lugar, ¿no? Es el Sí. mismo verde, los mismos árboles, el mismo cielo. Incluso muchas veces me quedé mirando el cielo de Artigas para ver si veía alguna marca en el cielo que dijera que acá era un país y allá el otro, ¿no? Y nunca lo encontré, Sí, sí. porque la frontera es algo que a mí siempre me gustó, es algo que siempre me interesó, la frontera. Hablábamos de lecturas y vos hablabas de este atlas, pero en la primaria, ¿no había libros? Sí, claro, yo soy producto de la educación pública de este país. Es decir,
A mí me salvó la escuela la ¿De qué la te primaria y la salvó? secundaria. Y me salvó de tal vez de haber quedado en mi barrio, no sé, intentando hacer lo que se puede hacer cuando uno está lejos de, ¿Sabes ¿no? por qué te lo pregunto? Porque en varios sectores de tu obra aparece como una fractura entre la lengua madre, sea de la primer madre, como me han enseñado a mí, que es la madre biológica, y la segunda madre, que es la maestra. ¿No? A mí me enseñaron que mi segunda vieja era la maestra, que va cambiando todos los años. Y hay un conflicto siempre allí entre la lengua madre oficial, llamémosle la de la primaria, la que vos decís que te salvó, y la lengua madre que viene por la línea biológica, pero que tiene que ver con el habla cultural. Ese conflicto vos lo explotás todo el tiempo. Sí, claro. Es que lo viví. Lo viví. Sí. Yo soy un hablante nativo de lo que algunos llaman portuñol o DPU o portugués del Uruguay o como ¿Qué quieran es DPU? llamarle. ¿Qué es DPU DPU? le dicen dialectos portugueses en el Uruguay o Ajá. dialecto fronterizo, le dicen algunos. Yo soy un hablante nativo, mi lengua materna, los sonidos que escuchaba yo cuando estaba en el vientre de mi madre y los sonidos que escuché en mis primeros años de vida, es esa mezcla entre el portugués y el español. Es la lengua que todavía seguimos hablando con mis amigos y con mis familiares, a pesar de que Sí. hace 15 años que vivimos aquí, nos juntamos y seguimos hablando así. Es más, cuando yo llamo a Artigas, no puedo hablar con mi Cambiás el chip. abuela, no puedo hablar con mi abuela en un español de Montevideo o de cierta zona de Montevideo, porque mi abuela no va a entender por qué le estoy hablando así, me va a decir, ¿por qué tú estás hablando así? Todo raro, me va a decir, ¿no? No me va a entender. Sí, y yo viví ese choque entre la lengua del barrio, Sí. de la calle Domingo Balcaza de Piedra, y la lengua de la escuela y la lengua del liceo. Yo viví ese choque entre una institución que quiso enseñarme una segunda lengua como si fuera mi lengua materna. Eso, o sea, a mí nadie me lo contó, ¿no? Yo eso lo viví Sí. y lo puedo seguir viviendo todavía como escritor. Sí, pero el portuñol, o como se llame, una cosa es aquello que uno puede entender como portuñol, que es el turista que va a Río de Janeiro y pide, hey mozo, claro, pero en realidad, cuando vos trabajás sobre esa lengua, en realidad estamos hablando de una construcción cultural. ¿Tenés idea de dónde arranca? Llegaste a palparlo, no como estudiante, no como hombre que estudia letras, como tipo que vivió, ¿de dónde vino? ¿Cómo se armó? ¿Eso lo llegaste a palpar? ¿Te lo llegaron a contar? ¿De dónde vino ¿Cómo se fue armando esa lengua que es la que se habla en tu barrio, no la oficial? No te estoy pidiendo una historia de la construcción, sino de cómo se fue armando en el barrio, por decirlo de alguna manera. ¿Lo llegaste a sentir? No, no, No. no. Viene dado y ya Sí, está. tanto es así que yo he tratado de no entenderla. Es decir, de no entender un poco el proceso, porque claro, en el momento en que yo publico Noite en un Norte, Sí, que se edita, que premio, que invitaciones, se empieza a generar cierto ruido con ese libro. Y, y obviamente que todas las entrevistas tienen que ver con el tema de esa versión escrita del portuñol y apuntan a preguntas que tienen que ver con lo técnico. Y yo sí. ahí tuve como un impulso de informarme, ¿no? De decir, claro, a donde voy y me invitan a hablar de esto, tengo como que Ujú. saberlo. Y bueno, estuve con Luis Beares en la Facultad de Humanidades, que es el que escribe el prólogo junto con Javier Echemendi, escriben el prólogo de Noite, y él me dio pila de material. Y yo empecé a leerlo, y vos sabés que en un momento dije, esto no es para mí, yo no necesito entender esto, no necesito saber esto porque tengo miedo que Sí. este conocimiento, que me pueda condicionar a la hora de, ¿no? Porque yo me siento a escribir, abro la libretita de mañana, agarro mi lapicera y empiezo a anotar como me vienen las palabras todas entreveradas y tengo miedo de ponerme como que técnico en función de, viste, el estudio que se hace del DPU o del dialecto fronterizo de Artigas, diferente del de Rivera, etcétera, Sí. etcétera. Entonces yo ahí frené, viste, dije, no me voy a meter no me voy a meter en ese terreno porque a mí me interesa, en este caso, en la combinación de palabras como material creativo. Ahora, en Noite en un Norte y en Noche en el Norte, ¿quién hizo la traducción?
Yo la hice. O sea que te metiste. Me metí. Digo, porque no todo el mundo lo sabe, pero acá hay un texto que está escrito en, llamémosle, portuñol, y hay un texto que está escrito en español. Ahí hay una traducción, Sí. de alguna manera. Sí, Y lamentablemente. el lamentablemente implica que se perdió. Sí, claro, sí. Vos decís que en la llevada de un texto al otro, No lo ¿qué pude, se perdió? no pude mantenerlo. No, Perdí, ¿pero qué perdiste? perdí musicalidad, perdí tono. Hay cosas que... Nosotros oía en la escuela, no es íbamos a la escuela, Ujú. no es pierdo tono, pierdo musicalidad, pierdo ritmo y pierdo verosimilitud si pienso en un show poético o fronterizo. Pero claro, yo tenía que hacerlo porque me lo habían pedido, porque el primero que estaba en portuñol se había agotado y esta era una Sí. segunda edición y había lectores que podrían estar, bueno, etcétera, ¿no? Y yo le dije, sí, yo lo hago, no tengo problema. Sí. Sabiendo que se pierde, porque cualquiera de nosotros que trabaje con letras sabe que en la Ujú. traducción se pierde, ¿no? Yo trabajo textos en las traducciones en clase con mis estudiantes y notamos todo lo que se pierde. Circe Maya hablaba de que la traducción era algo fantasmático y que en realidad lo que había era como un eco del texto primero. ¿Vos sentís que es una pérdida o que puede ser un eco, como una voz diferente y ya no en pérdida, no en plan de pérdida, sino diferente? Sí, estoy de acuerdo contigo en que es diferente. Porque quien nota la pérdida sos vos. Sí, yo lo noto, no yo vos, lo noto, digo, sí. todos los que puedan hablar en este dos planos. Claro. Pero Yo no sin- tengo manera de notarla tanto. Claro. Porque Sí. de hecho, mientras leía tu poesía, me pasaba que me llevaba a lo musical. No me pasó lo mismo en Viralata, que me di cuenta que iba traduciendo permanentemente. Claro. Digo, por si no lo saben, Viralata es una construcción que podríamos llamar como novela. Después nos meteremos. Pero en principio, me pasaba que en esos textos narrativos yo iba traduciendo solo. Y en la poesía no lo necesitaba. Me bastaba con leerlo o con intentar leerlo. Mirá qué interesante eso, sí. Sí, puede ser. Sí, el otro día también una profesora de literatura me contó una anécdota que aprovecho y te la cuento porque cuando uno va por ahí le van contando anécdotas. Sí. Y una profesora de literatura de Artigas me dice ella, yo leí tu primer libro, Noite en un Norte, y lo detesté, ¿no? No me gustó. Sí. Horrible ese libro. Entonces cuando me llamaron para ofrecerme Viralata, yo dije, no, de Fabián Severo no quiero saber nada. Pero no, léelo, vas a ver que está interesante. No sé qué. Me lo trajeron. Dice, vos sabés que empecé a leerlo y dije, pero de vuelta lo mismo, ¿no? Ujú. Y me di cuenta que estaba haciendo como un ejercicio de traducción, Sí. que está interesante ese ejercicio, ¿no? Ujú. El tema es que ella no necesitaba hacer como ese tipo de traducción porque era su lengua, ¿no? Ella era hablante nativa también, Sí. pero a veces pasa que la literatura em, portuñol o como le llames a eso. A mí me gusta, por ejemplo, decirle español de la frontera. Sí, porque dijiste portugués de frontera hace un rato. Sí, a mí me gusta decirle español. A mí me preguntan, ¿qué estás escribiendo? Español de la frontera, le digo yo. Porque, por ejemplo, Viralata es como esa variedad del español. ¿Por qué en Viralata a veces te tomás el trabajo de traducir? Porque si el texto está jugado a Viralata, y yo sigo, ¿no? Y sigo yo te decía que yo fui como traduciendo todo y lo que entendía, lo que no, se perdía. Me parece que el texto narrativo banca mucho más eso que un texto poético. ¿Por qué cada tanto nota, pie de página y traducís, por ejemplo, Viralata? Sí, ahí negocié un poquito con la editorial. Negociaste quiere decir que cediste. Negocié en algunos pie de páginas, sí. Quedaron los que yo tenía que dejarlo por un tema de negociación, pero... Pero a ver, ¿qué implica la negociación conceptualmente? y bueno, yo entiendo... Porque acá hay términos que explicás que digo, bueno, está bien que lo explique, pero si es por eso, tendría que haber 100 pie de página. Sí. Y sería espantoso como Un lectura. bajón, ¿no? Sí. Sí, no sé, tiene algunas sí ahí que negociamos, algunos pie de páginas, algunas aclaraciones, que capaz que voy a tomar la sugerencia y si hay una reedición lo sacamos todo. Porque a mí me parece que no necesitan, ¿sabes? Pero ahí, ¿sabes que tengo un conflicto que es que yo soy lector de pie de página, ¿viste? Yo Sí. cuando estoy leyendo una novela, estoy leyendo Rulfo
y me dice algo, me tira abajo, me enojo cuando está al final, ¿viste? Cuando tira abajo me ayuda pila la lectura. Pero sin embargo en mis textos no... A ver, si uno parte de la idea de que van a ingresar a un texto que va en una lengua que no es la propia, pero que de alguna manera tiene zonas en que sí y zonas en que no, en esta narrativa me parece que uno la puede ir leyendo sin el pie de página. Lo que pensé era que esas pie de página eran para cuestiones que eran como muy difíciles de traducir de alguna manera en el sentido que vos querías. Y entonces pensaba, por ejemplo, viralata. Y si yo lo pensara en mi lengua, viralata a mí me lleva a algo que cambia a lata, ¿no? Algo que vira a lata y que por lo tanto desciende de categoría. Entonces me imaginaba que las traducciones eran como para ajustar o para impedir ciertas fugas hacia lugares que los llevaría desde el español. ¿Se entiende? Mirá qué interesante, sí, es muy interesante. Que pasa que viralata, por ejemplo, es una expresión en portugués que se escribe vira-lata, ¿no? No se escribe viralata, todo Ahí quería junto. ir. ¿Cómo es el tema de la ortografía? Porque hasta donde yo sabía, el portuñol se fala, ¿no? La gente habla. No ¿Cómo es el tema ortográfico? ¿Esto es piedra libre severo? Y es como me parezca en el Sí. momento. Incluso nosotros, por ejemplo, que es un libro, el tercer libro creo que es una recopilación de poemas de Noite y de Viento, Sí. tienen los mismos poemas escritos de forma distinta, por ejemplo, Sí. y he escrito en otras versiones, en otras ediciones, en publicaciones, el mismo poema escrito de forma distinta. He resuelto, como a mí me parece, porque... Pero el idioma de la calle en la que vos naciste, ¿no tiene regla ortográfica? No lo sé, sabes que no lo sé. No sé cuáles son las reglas que rigen esa escritura, si existe, ¿no? Porque esa escritura está en los pizarrones, está en los Sí, billetitos, en los claro. apuntes, vos andas por Artigas y lo ves en los carteles, pero yo no manejo ninguna norma, ninguna regla, entonces yo puedo incluso escribir la misma palabra de forma distinta en el mismo verso y Sí. modificarlo y cambiarlo y escribir el mismo texto de forma distinta con eso. A mí me gusta jugar con eso por cierta concepción que tiene que ver con esa lengua fronteriza que cambia, porque el portuñol, yo sé que a los lingüistas no les gusta el término, pero el portuñol, a mí me encanta portuñol porque es una palabra preciosa, además muy musical. El portuñol cambia de barrio, de edad. Sí, aparte de- la frontera de Brasil es enorme, se toca con varios lugares donde se habla español y por lo tanto estoy seguro que lo del Chuy no es igual a lo de Artigas. No, y lo de Río Branco, lo de Rivera, lo de Mina de Corrales, que está quedando un compañero, no, cambia totalmente, cambia de barrio y cambia de edad, por ejemplo. El que habla mi abuela, que tiene una musicalidad impresionante, es un poco parecido al que hablaba mi madre, por ejemplo, pero no es el que habla mi padre, ¿sí? Cambia el Sí. registro según la edad, según el barrio donde fuiste. Hay pilas de estudios sobre eso, ¿no? ¿Sentís vos que hay alguna lógica en la selección de palabras? A ver, te lo hago arranco muy fácil. ¿Se construye eligiendo las pronunciaciones más simples de cada idioma? Mira, sabes que tampoco lo sé, ¿no? No lo sé mucho, porque mira, Pero cuando vos escribís, está bien, no lo hagamos tan abstracto. Cuando vos escribís, ¿qué es lo que te lleva a poner en un verso, no sé, no lo quiero inventar, porque si no voy a hacer una chantada, pero que la mitad de la oración sea en portugués y la mitad en castellano? ¿Cómo elegís? bueno, ahí hay una segunda parte que es como la parte de la corrección, ¿no? Esa parte quirúrgica de trabajo es una segunda parte. La primera parte es, yo voy escribiendo como voy escuchando las palabras en mi cabeza, ¿sí? Sí. De esa forma. Y además voy optando por la ortografía por cómo me suena a mí, por ejemplo. ¿Cómo hago para escribir maun? Mano, ¿no? Claro. ¿Cómo hago para escribir maun? Ujú. Utilizo la ortografía del portugués o escribo maun. Entonces digo M-A-U, maun, o termino con N o termino con M. Pero esa es una parte ya cuando estoy en la parte de corrección que tengo como que optar. Pero Sí. en principio yo voy escuchando, por ejemplo, hoy de mañana me levanté e iba escribiendo sobre algunas cosas y como la iba escuchando, la iba anotando y bueno, van entreveradas y de repente
hay toda una parte que es toda en español y otra parte que es toda en portugués y de repente una parte se mezcla y yo la voy dejando. Después cuando estoy en la parte del trabajo técnico del libro, de ver las reiteraciones, el tipo el léxico, bueno, ahí sí tengo cierto tipo de cuidado que ahí sí tiene que ver con la musicalidad y algunas cosas que tienen que ver con el significado. Porque, por ejemplo, el portuñol me da mucha musicalidad, Sí. pero a veces me da poco léxico, que ahí yo puedo, tengo que agarrar prestado de algún lado o del otro, o inventar palabras o mezclar. A mí me gusta mucho... Porque aparte, si vos inventás, yo no tengo manera de enterarme. Vos ponés por ahí viralata, viralateando, viralatunda. O sea, en un momento jugás, ¿no? Y yo digo, bueno, capaz que es así, ¿no? O sea, no tengo Sí. manera de chequearlo desde mi lenguaje. Sí, a mí me gusta mucho jugar con las palabras, que es lo que hacen los escritores, ¿no? Juegan con las palabras. Yo las Sí, combino... pero vos jugás en una cancha diferente y uno podría pensar que más amplia. Porque si vos podés poner viralata y viralateo o viralateo o viralateamos, yo digo, bueno, sí, está bien, debe ser así. Sí. No tengo manera de armar eso y ver hasta dónde estás Por eso- usando la lengua correctamente. Por eso la frontera es una riqueza maravillosa. Por eso la frontera me ha dado algunas cosas que tal vez si yo hubiera nacido en otro lugar no me lo hubiera dado. Es decir, yo Bien. tengo la posibilidad, Sí. arriba de dibujar arriba de una hoja Sí. sonidos y expresiones combinando lenguas y palabras e inventando verbos, por ejemplo, Sí. o conjugaciones de palabras. Y bueno, habrá que ver después, el lector verá si adentro de ese universo, de esa ficción, eso es verosímil y si eso le genera algo, que de última es el objetivo de un libro, ¿no? Es decir, que genere una emoción, un sentimiento, algo en el lector. Pero a mí, esa es la riqueza que me ha dado la frontera. Yo puedo jugar con eso, con los sonidos, con los ritmos, Por ejemplo, nosotros tenemos algo que es, cuando vos vas... Creo que le llaman diglosia, ¿no? Que cuando vos vas a hablar con alguien que supuestamente es más formal, vos tratás de que tu español sea, y de repente te das vuelta y hablas con tu vecino y hablas Sí. en portugués. A mí me gusta eso, ¿viste? Y me gusta jugar con eso. Por ejemplo, en Viralata, el personaje que hace de abuela Sí. tiene una variedad que es casi un portugués, casi un portugués. Incluso agarré la ortografía del portugués para jugar con eso y de repente se manda una frase que tiene que ver con un español, ¿viste? A mí me gustan todas esas posibilidades. ¿En qué idioma pensás? Bueno, yo creo que pienso en mi lengua materna. Incluso cuando tengo que escribir en español, corrijo después todos los problemas que tengo gramaticales y de conjugaciones y sintácticos. Pero porque fuera si no de la tenés- literatura, me refiero al cuando Fabián habla con Fabián. ¿Hablas en portuñol? Sí, yo me pienso... ¿Vos te pensás? Claro, porque es mi lengua materna, ¿no? Yo me recuerdo, me pienso, me imagino, me defino, todo entreverado, ¿viste? Tanto es así que cuando tengo que estar hablando en español, tengo que estar haciendo ¿no? ese esfuerzo de traducción. Después, cuando estoy en mi Sí. barrio, estoy sin eso, ¿no? Estoy libremente hablando hasta con la musicalidad que se me viene y la entonación de las palabras. Hablaba de construcción de la memoria, ¿no? Y en Viralata hay dos fragmentos, uno en la página 19 y uno en la página 29, que podrían poner en tensión si este texto está salido de un cuaderno y por lo tanto es un texto autobiográfico, página 19, o si este texto es, según la página 29, o puede ser que sean ambas cosas, un texto que es un patchwork de las historias de los demás. Por lo tanto, la memoria es una construcción surgida de los recuerdos de un montón de fulanos, o la memoria es lo que fue escribiendo Fabián en un cuaderno, que pueden ser ambas cosas. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo pensás vos? No, yo pienso que Porque uno puede ir a la idea de pensar que esta es tu vida. O puede ir a la idea, según página Claro. 19, o a la idea de pensar que no, que acá lo que has hecho es escuchar, poner inventiva y armar un texto que la maestra te debería haber dicho, esto no es tu vida. Claro, sí, está bueno eso. A mí me gusta la frontera en todos los sentidos, esa cosa que no...
no podemos definirnos, somos y no somos y somos varias cosas al mismo tiempo. A mí me gusta jugar con eso, por ejemplo, parece que hay un narrador ahí que como que se recuerda o se quiere recordar, Sí, pero a su vez aparecen voces de otras personas que sí. se narran y yo no sé bien qué es. A mí me gustan todas las fronteras, tanto técnicas, para no ponerme técnico literario, ¿no? Las fronteras técnicas, Sí. las fronteras de la lengua, las fronteras de los géneros. A mí me gusta todo. Entonces, vos decís, Pero a ver, volviendo a la pregunta. ¿Es un texto en el que vos estás contando tu vida como sugiere en alguna línea? ¿O es un texto que hace ficción sobre lo que ha escuchado? Y si fuera en la primera variante, por supuesto también es ficción, ¿no? sí, a mí me gusta también la frontera de realidad-ficción, Sí, ¿viste? Porque el personaje Fabián, Fabio, Fabito, sí, Fabiño, le dicen de formas distintas sí, a lo largo del libro. A mí me gusta eso parece que está contando su vida, seguro. parece que es la vida de un tipo, parece que se llama Fabián Sí. o Fabio, ¿no? Ujú. O Fabito, Fabiño, y parece que a su vez es la vida de otros personajes o incluso las versiones que otros personajes han dado sobre partes que él intenta buscar, Sí, que él intenta armar, ¿no? Pareciera como que ese tipo quiere armar su memoria o su árbol genealógico sí. y sí, sí, son varias cosas, ¿no? Pueden ser las dos cosas, o no sé si pueden ser. A mí me pasa, por ejemplo, que el otro día una compañera que estaba haciendo un estudio de Viralata me llamó para preguntarme, ¿no? ¿Qué era Viralata? ¿Pero no leyó el pie de página? No, ¿qué es el libro? Ah, Ah, ¿qué era el libro? sí, Yo digo, no sé qué es. Si era una sí, novela, si era un libro de relatos con fragmentos. O sea, ¿qué es ese libro, no? sí. Yo dije, no sé. A mí me gustaría que fuera Viralata también. Vos decís que Viralata es la frontera Sí, en yo este creo que texto. por lo menos sí. En Él este dice, texto vos decís que Viralata es la frontera. sí, aquí dice, acá en la frontera somos todos Viralata, ¿no? Una Eh, parte, una oreja de una raza con una pata de sí. otra raza y juego un poco con eso, ¿sí? En la frontera somos todos viralatas y viralata de alguna manera también da pobreza, ¿no? Claro, sí, sí, Digo, acá la porque, situación es acá en Viralata, o si uno va por tus textos poéticos, la pobreza como situación aún en característica de humildad, no digo la pobreza espiritual, la pobreza en tanto las toallas son las que después se cortan para ir a un baño a limpiar y después van a la cocina y después me entero que, eso se vendía. O sea, la pobreza de un paño que se usa para 40 cosas, lo que no implica que no haya dignidad. La frontera es pobreza, por lo menos la que vos contás, o la que claro, vos construís. es la que yo construyo, ¿no? Esa frontera que construyo es una frontera muy humilde, que ha nacido ya perdiendo, ya extrañando cosas que no tenemos y con las inundaciones, con tener Sí, que levantarse y salir a dar una vuelta para ver qué vamos a conseguir para comer, o cuando llega la Navidad es un problema porque viene la Navidad y no tenemos nada para sí, hacer y si no sacamos la tómbola o no logramos vender algo, no vamos a tener nada para comer, o esa frontera que se van a algún lado a conseguir trabajo y no consiguen. Sí, yo trabajo mucho con ese universo. sí, Creo, porque yo no puedo afirmar muchas cosas, creo que es porque es el universo que conozco. ¿Sí? sí. Porque es el universo de mi barrio, de mi cuadra, de mis vecinos. Ese es el universo que conozco, que vi o que me contaron algunos vecinos. No conozco, yo no viví en otras realidades. Entonces yo escribo sobre esa frontera. Imagino o recuerdo, ficciono una frontera eh, lejos del centro, ¿no? Mis Sí. personajes están en barrios que Ujú. están lejos del centro, Sí. De hecho, eh, los del centro son de otra manera. y son perros de raza, ¿no? Ujú. Y, Y otro tipo de árboles. y son, a pesar de que sus árboles puedan estar rotos por dentro, Ujú. quebrados, ellos muestran una imagen de un árbol que está perfectamente armado. Cuando nosotros, los pobres, cuando nos mandaban a hacer el árbol genealógico en la escuela, ¿qué hacíamos? ¿Qué poníamos?
si nuestro árbol se rompe por todo lado, si tu padre no es tu padre, si tu abuelo no es tu abuelo, si tu hermano no es tu hermano, y entonces o inventás o no sé. ¿En la frontera se bagallea? Bueno, no sé, ¿qué, bagallea que es pasar de un lado para el otro? Acá este texto arranca con este libro arranca con un texto de Guimarães Rosa, ¿no? Que no lo puedo leer en portugués. Que si uno no se da cuenta, aparece bagallado en la última hoja como un texto de la madre del personaje. Sí, Fabi, Dios nos da a las personas y las cosas para que nos aprenda la alegría. Después, bla, bla, bla. Pero acá hay un bagalleo de texto, porque acá no hay pie de página, nada. Qué bueno que te diste cuenta, sí, porque mucha gente no se ha dado cuenta. Y pero por eso están los gendarmes de frontera, para ver. Asumo te dejo pasar. Bagallé tranquilo. Los aduaneros literarios. Claro. Sí. Sí, viste que lo metí ahí, viste. Sí, pero es un bagalleo, porque el personaje parece, vos decís, mirá lo que dijo. Qué impresionante lo que dijo, ¿no? No, que está muy bien, porque, a ver, un personaje puede leer y puede decir algo que leyó sin decir, esto lo dijo Guimarães. Está muy bien. Uno podría defender, yo como oficial del aduanero te dejaría pasar, pero hay bagalleo, ¿te gusta bagallear en este sentido? Mirá, a eso iba. Me encanta, sí. Primero porque la culpa es de Guimarães Rosa, que dijo una frase en su libro, escribió una frase que lo podría haber dicho mi vecina. ¿Tá? La culpa es de él, que le robó la frase a mi vecina. Entonces mi vecina dice la frase de Guimarães Rosa con una traducción ahí. Pero además... he robado... yo dije bagallear, no, hay una frase que queda un poco más suave. Hay una frase que dice, esta idea es mía porque yo la robé primero. Sí. A mí me gusta esa frase. Vira-lata, tanto noite como viento, están llenos de fragmentos pasados al portuñol de otros libros. Por ejemplo, en una parte dice, la madre le dice al personaje, Fabi, tenés que actuar en la vida, no lo dice así porque no me acuerdo bien, ¿no? De una forma que todo el mundo sienta orgullo de haberte conocido. Eso es un fragmento, por ejemplo, con una traducción de la Odisea, ¿no? Cuando se le dice a Telémaco, es decir, he robado muchísimo, ¿no? De la Odisea, de la Ilíada, de la Divina Comedia, la Biblia. Es decir, por ejemplo, ahora estoy releyendo, no sé, como por quinta vez la Divina Comedia y claro, tiene unas frases, unas imágenes que yo la estoy llevando a la frontera y estoy jugando con eso. Y me gusta mezclarlo. Y bueno, algunos lectores, algunos aduaneros lo encuentran y otros no lo encuentran. Pero lo meto ahí, sí, lo mezclo. Pero forma parte del espíritu viralata, uno podría pensar. De este espíritu de mixtura, de patchwork o de surcido. Vos hablas mucho del surcido, vos hablas mucho de... Hay un capítulo que empieza así, mirá, dice... Me sobran y me faltan recuerdos. Eso es literal de un cuento de Mario Delgado Paraín, por ejemplo. Así, tal cual. Lo saqué y lo puse ahí. Y así te puedo decir letras de canciones y eso, es decir, que voy tejiendo y jugando. Que la culpa es de ellos por escribir frases que pueden entrar en la historia de Viralata, ¿no? Sí. Escriben unas frases tan divinas que vos decís, las tengo que usar, no las puedo dejar. Supongo que la inocencia de Harry Potter, así todo te dará para entender que una cosa es que un personaje diga un texto de alguien, otra cosa es que vos lo pongas dentro del texto tuyo en otro lado. Y son formas válidas, yo no estoy juzgando eso. Lo que digo que en esa construcción de mixtura, hasta lo textual se te mixtura vos. Sí, pero además la literatura está lleno de eso, de punta a punta, ¿no? Por ejemplo, João Cabral de Melo Neto, ¿no? Tiene una frase que dice, muere gente que ni vivía, en Morte y Vida Severina. Morre gente que ni vivía, ¿no? Muere gente que ni vivía. Bruta frase, bruto verso. Que si vos ves en la Ilíada, por ejemplo, dice, torpe gente que nunca estuvo viva. Y vos leo un Vallejo que tiene una idea semejante. Y ahora, por ejemplo, yo hoy estaba releyendo Pedro Páramo de Rulfo, y hay una frase que dice, casi al final, dice él, muchos años después, no, fulano de tal, muchos años después, habría de recordar tal cosa, ¿no? Que yo puedo agarrar esa frase muchos años después frente al pelotón de fusilamiento. Sí, eso es García Márquez. ¿No? Claro, el problema es que Pedro Páramo es anterior a 100 años de soledad, ¿no?
¿Es problema eso? No, no es ninguno. Por eso te no, digo. no se me contradiga. No, por eso te digo, la literatura está llena. ¿Por qué ¿no? crees que Y la te música está llena de eso, ¿no? Es decir, por ejemplo, Sí. no me acuerdo cuál era la canción de Caetano, que a Caetano le criticaron unos versos y él dijo, pues si esos versos ni míos son, ¿no? Sí, sí. Creo que son de Manuel de Barros en un libro que él dice, ahora no me voy a acordar el verso, pero dice, esos versos ni míos son, ¿no? ¿Por qué decís que te salvó entonces la lengua oficial? En la construcción de un Fabián que pueda tener un trabajo diferente del Fabián si no hubiera estado escolarizado. Y capaz que me ayudó a ver ciertas cosas que tal vez yo no las vería. Me ayudó a conocer a mis maestros, conocer a mis profesores, conocer a mis amigos, recorrer todo el sistema educativo, primaria, secundaria y después hacer formación docente, pese a que yo pueda tener algunos recuerdos de algunos choques que tuvieron que ver con el tema de la lengua, porque me acuerdo clarito Sí. situaciones complejas que tuve, pese a eso, eso es mínimo comparado con toda la maravilla de cosas que me ha dado. Por ejemplo, en mi casa no había libros. Sí. Y de repente yo voy a la escuela y vuelvo con un cuento pegado en el cuaderno. Y llego a mi casa y mi padre apaga la televisión y dice, bueno, léenos, Fabián. Y yo leo ese cuento. Si no fuera a la escuela, ¿qué hago? Y de repente voy otro día y me pegaban un poema de Juana Ibarburu. Y yo volvía y mi padre dice, a ver, Fabi, ¿qué te mandaron de la escuela? Abría el cuaderno y leía. Y por ejemplo, cuando en tercero tengo literatura, en mi casa no había, ¿no? Es decir, estaba el Atlas, Sí. que hasta ahora está en casa, yo lo miro allá, un diccionario que yo jugaba a descubrir la definición de las palabras, ¿no? Abría y leía la palabra. Diccionario español, supongo. Sí, claro, diccionario español. Y una Biblia que andaba en la vuelta por ahí, ¿no? Eran los libros. Y de repente yo llego al liceo a tercero y mis profesores me empiezan a dar fotocopias, porque eran fotocopias, ¿no? De otros libros. Y yo leo en mi cabeza, en mi recuerdo, que es una ficción, porque puede ser que si me entrevistas mañana recuerdo otra cosa, en mi cabeza el primer libro que leo completo es el Martín Fierro. Tercer año de liceo, llego a mi casa con una fotocopia, me tiro en una cama y leo ese libro, ¿sí? Y si yo no hubiera ido ahí, no hubiera conocido la maravilla de la literatura. Y así como leías Martín Fierro, ¿leías literatura portuguesa? Eso fue mucho después. No, en la escuela, no. No, en La no. escuela era... Que ese es un problema, porque Ujú. fíjate que cómo los profesores de literatura de la frontera Sí. vamos a enseñar Guimarães Rosa en español. No. Ujú. Si todos tus alumnos hablan portugués, por favor, dale Guimarães Rosa en portugués, que es oro en polvo. Sí. ¿Sí? Y bueno, yo creo que en eso se ha avanzado un poco porque yo he visto compañeros que juegan mucho con Carlos Drummond de Andrade, o Ferreira Goulart, o Clarice Lispector, o Jorge Amado, quien se te ocurra, porque yo estudié, cuando hice profesorado, estudié a Guimarães Rosa. Es más, Sí. tuvimos como una especie de seminario de Guimarães Rosa, en español, que igual, ¿no? Es potente porque Sí, estamos sí. hablando de un peso pesado de verdad, ¿no? Un tipo que es... Pero mirá que Grandes Sertão Veredas en portugués es una cosa que te deja noqueado de verdad, ¿no? Vos decís, esto es otra cosa. Hoy das clases en Canelones. En Atlántida, donde vivo, ¿Y qué libertad das allí producto de esta experiencia? ¿O cómo armás, o cómo crees que se arma la construcción de un tipo que está ya no en la frontera, sino casi en el epicentro del Uruguay? ¿Cómo lo pensaste? ¿Cómo te preparás para eso? ¿Qué cambia? no, yo llevo unos 15, creo que como 15 o 16 años dando clase, Sí, y en ese recorrido he pasado por todos los métodos, he tratado de, uno hace lo que puede e intenta que su clase sea un lugar a donde vamos a pasar bien. Y he descubierto que si pongo a la lectura como práctica, como una práctica social que nos reúne a nosotros, por ejemplo, juntarnos a leer, sí, que eso, por ejemplo, genera un buen efecto, ¿no? Es decir, ellos ya saben que vienen a mi clase a leer, ¿no? O a escribir, por ejemplo. Yo armo todo mi programa de literatura en función de la escritura.
de la escritura literaria. Porque ellos ya tienen 12 años escribiendo textos expositivos, argumentativos, y capaz que alguno todavía no ha tenido la posibilidad de encontrarse con el texto literario desde otro punto de vista. Entonces, por ejemplo, tienen que escribir un soneto, o tienen que escribir un cuento, o tienen que escribir, a través de esos ejercicios. Porque he comprobado en los últimos años que a ellos le permite acercarse al hecho literario de una forma distinta. Por ejemplo, estamos corrigiendo el poema de un alumno, de un alumno en clase, estamos corrigiendo en el pizarrón, corrigiéndole las reiteraciones. Y en la otra clase traigo un poema de un poeta donde juega con la reiteración. Entonces el gurí agarra y se para, ¿viste? Y dice, paren, no, profe, vio todo, ¿no? El tema. Sí. O sea, reclama también que corregirle al escritor, o sea, que le permite a él ver el hecho literario desde otro punto de vista. Juego con eso. Lo de los árboles en Viralata es central y en otros textos poéticos aparece. El árbol como figura del árbol genealógico está claro que tiene que ver, pero el árbol como vivencia, como lugar de reunión, ¿pesa en Fabián? Sí, en Viento de Nadie, por ejemplo, Sí. creo que hay un poema para un limonero que había en el patio de mi casa, ¿no? Deberían estar prohibidos los patios sin limonero, ¿ah? Deberían estar Sí. prohibidos. Y en mi casa, por ejemplo, donde vivo en Atlántida, no tengo limonero en el patio y tengo otro árbol ahí que estamos medio enfrentados, ¿no? Pero el árbol tiene una importancia. Digo, porque hay tanta soledad, uno puede pensar que hay soledad, que hay mucho sol en tus textos, que las siestas son largas, y el árbol en un punto también empieza a ser como una compañía. Uno puede sentir que en esos textos donde los árboles aparecen, no solo lo usás para la cuestión genealógica, y esto que contabas hace un rato, de cuán roto pueden estar unos árboles genealógicos y cuántos otros no, pero me parece que había una cuestión de compañía, ¿no? De sentir cobijo, de estar bajo algo. Sí, incluso en un momento creo que en Viralata el personaje dice, a mí me gustaría morir Ujú. como murió el álamo del patio, ¿no? Ujú. Que en una tormenta, en una noche tormentosa o en una tarde tormentosa se cayó al patio, atravesando el patio, y que después las hormigas se fueron llevando sus pedazos y ese árbol sirvió para seguir alimentando, ¿no? Sí. Juego mucho con el árbol, no solo con el tema genealógico, sino con la presencia de ese árbol o de ese limonero o de ese lugar donde nos sentamos porque mirá que los veranos del norte Sí. son veranos de verdad. Y a veces la gente no cree que hasta las chicharras cantan hasta de noche. Y hacen 47 grados, en la sombra no corre un viento y nosotros tenemos un árbol, es la salvación ahí, ¿no? Cuando lees, a mí me ha pasado estar en festivales de poesía donde ha participado gente que construye textos y lee lo que se podría llamar hoy como lenguas originales. No traducen una palabra, leen en su idioma y se acabó. ¿Cómo te manejas vos con eso? ¿Sos un fundamentalista? Porque en tus libros hay variantes, ¿no? Hay libros donde has escrito en portuñol y los has llevado al español. Hay libros que son mixtos, donde hay textos en portuñol y un lugar en el mundo, o el mundo en un lugar, porque esa frase da como para... ¿no? Escribís directamente en español. ¿Cómo sos a la hora de leer en público? ¿Cómo te manejas? Los fronterizos no podríamos ser nunca fundamentalistas, ¿no? Líbrenos de los fundamentalistas, porque yo veo ahora, por ejemplo, me parece que está surgiendo un movimiento, está surgiendo la Real Academia Portuñola, por ejemplo, ¿no? Sí. Es decir, existe un portuñol, este portuñol, y Sí, lo cual es defendiendo... imposible, ¿no? Imagínate, Sí, pero sí. además están haciendo lo que venimos denunciando desde hace tiempo. No, yo en esas cosas, viste, no... Está bien. Por ejemplo, yo leo en público, ¿no? Hago recitales con Sí. un músico. Digo, porque te he visto en YouTube con músicos, o sea, Sí, como que la cosa performática te gusta o lo transitas por lo menos. A mí me gusta mucho el formato música-poesía. Sí. Me gusta ese formato, ¿sí? Me parece que rinde mucho para un espectáculo, porque a veces... a mí, mirá lo que me pasa cuando... Ya no voy casi, pero cuando iba a los espectáculos de música, entre una canción y otra se me rompía la magia. Ajá. Y a mí me parece que ahí la poesía entra bien, ¿viste? Es un buen Sí. negocio para vendernos a nosotros, ¿viste? Que nos Sí. lleven a nosotros para leer ahí entre canción, Ujú. siempre y cuando dialogue el texto con la canción, ¿no? Porque una cosa es que hagas
Una cosa ahí a la fuerza y otra cosa es que haya un diálogo. Y a mí me pasa que yo leo de forma distinta, incluso cambio el poema y después me pasa que Ernesto Díaz, el músico con quien hacemos el recital, me reclama cuando termina el recital, ¿viste? Dice, dijiste tal cosa, cambiaste tal verso y no, ese era el mejor verso del poema. Por ejemplo, hay un poema que dice mi madre falaba muy bien, ¿no? Sí. Y termina diciendo, entonces un día mi madre entendió y dice, meu fío, tú tendrás que dejar la escuela. Y yo dejé. Entonces yo a veces en algún recital se me surge que en lugar de decir meu fío, yo digo Fabi, tenés que dejar la escuela. Entonces me reclama, no digas Fabi, porque Fabi está como haciendo la traducción, ¿viste? Yo en esas cosas trato de ser fronterizo en ese sentido, ¿no? No tengo problema con eso. Incluso me ha pasado de algún texto leerlo, cambiar muchos versos al español porque me adapto al público, porque por ejemplo el otro día leí en Atlántida y me parecía que algunas palabras podrían... Y no tengo problema, ¿viste? Con eso no soy fundamentalista de eso. Javier Echemendi en la producción, la librería Purpuria, que es la que nos acerca el material y que tiene aquí la posibilidad de que ustedes se puedan encontrar con los libros hoy de Fabián, la gente de Televisión Nacional del Uruguay y de Radio Nacional del Uruguay que permiten que esta entrevista se pueda ver y escuchar en distintos horarios y en distintos formatos. A todos los que nos acompañaron aquí, muchísimas gracias. Y gracias a vos, Fabi Severo, por venir hasta acá y poder conversar con nosotros. En el próximo encuentro nos va a acompañar el escritor Diego Fischer. Les pido un aplauso y muchísimas gracias a vos por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes.